A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Esther, capítulo 4, del versículo 9 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther lo siguiente: no penséis que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias por el aire que respiramos, Señor. Gracias por nuestros seres amados, por el alimento, por la luz de este nuevo amanecer. Gracias por las bendiciones que tienes para nosotros, Señor, y por esta palabra que nos va a edificar, que nos va a transformar y que nos va a enseñar a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: enfrenta tu llamado y no te escondas, porque no escaparás del juicio de Dios. Aquí hay muchas personas que, como Esther, tienen un llamado poderoso. Son ungidas con diferente tipo de propósitos. Unas tienen la unción de multiplicación, otros tienen la unción de sanidad, otros tienen la unción de milagros, la unción de profecía, la unción de la palabra, del predicar, la unción de enseñar. Muchas unciones son repartidas de parte de Dios para su pueblo. Pero hay mucho pueblo que no usa ese don para edificación y salvación de otros. Hay mucho pueblo que agarra el don para beneficio propio. Hay mucho pueblo que están encerrados en una burbuja evangélico-cristiana y de ahí no quieren salir.
Y entonces ellos son los únicos que son salvos, ellos son los únicos que son ungidos, son los únicos que tienen revelación, son los únicos que viven la palabra, y por eso no predican el evangelio, no usan los dones que Dios les dio. Y comienzan Dios a tratar con la persona. Esa persona, el día del juicio, será sentada en el trono blanco, y será juzgada por mal administrador de los dones, de los talentos. Será echada a las tinieblas porque no administró el talento que Dios le dio. Y el talento va con el llamado. La unción va con el llamado. Y el llamado es a seguir y caminar conforme a Jesucristo caminó. Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15, que si nosotros lo amábamos, íbamos a obedecer lo que Él nos mandaba hacer. Entonces, cuando nosotros obedeciéramos, Él iba a rogar al Padre, y ahí vendría el poderoso, el consolador, el Espíritu Santo, el que caminó con Él, a caminar con nosotros. Porque los milagros no los haces tú, no los hago yo. Los milagros vienen de parte de Dios y los hace el Espíritu Santo. Pero así como está Esther aquí, que viene su tío Mardoqueo y le dice, mira, hubo un edicto en donde el rey dijo que todos los judíos iban a ser muertos dentro de 3 días. Y necesito que tú intercedas porque tú tienes la unción, tú eres la reina, tú tienes el don de acercarte al rey y convencerlo. No sé si en la cama, no sé si llorando, no sé. En este caso él le hizo ella le hizo dos cenas al rey, 2 comidas, y al rey le gustaron. Y él le extendió el cetro y ella tocó el cetro y pidió el favor del rey. Entonces Mardoqueo le manda a decir, porque Mardoqueo no podía entrar al palacio, le manda a decir que interceda. Y ella le dice que no, que ella no va a interceder porque ella, si el rey no la manda a llamar, ella no puede llegar porque hay un solo mandamiento, que el rey los mataba en ese tiempo. Pero ella tenía una ventaja, ella tenía un don, ella era la reina. Ella era la reina de toda la región. Ella se había casado, ella había sido escogida, Dios la había colocado ahí para ese momento. Y en el versículo 13, Mardoqueo le contesta, le manda a decir, dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo sabía dónde estaba parado y qué Dios tenía. Y dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Viene Mardoqueo y le exhorta. Le dice, Dios te colocó ahí para que tú intercedieras, para que el don que tienes de ser reina lo utilices para salvar al pueblo de Israel, para que convenzas al rey. No sé si te tendrás que acostar con él, no, lo que sea, lo que Dios te ponga. Pero pasa algo importante aquí.
que es que los dones nosotros tenemos que saber administrarlos. Por eso es que nosotros tenemos que enfrentar nuestro llamado. Aquí Esther quiso esconderse del llamado. Y Mardoqueo manda una palabra de juicio. Le dice, ¿tú crees que tú te vas a salvar cuando el edicto está escrito y no se puede revocar? Todos los judíos van a morir. Y tú, tu papá, tus hermanos, toda tu familia van a morir. Porque es una orden del rey y los edictos no se podían cambiar. Entonces ella entiende. Y así como ella entiende, muchos tenemos que entender a veces. Por la exhortación de la palabra, por la exhortación de otros. Porque hay dones que tú y yo tenemos que están reprimidos y se usan solamente para beneficio propio. El pueblo de Dios tienen como mínimo un don cada persona, como mínimo. Ahora, ¿cómo lo estás utilizando para rescatar a otros que están perdidos? ¿Cómo lo estás utilizando para sanar a otros? ¿Cómo lo estás utilizando para orar por la prosperidad y la bendición de otros? ¿Cómo lo estás utilizando para reprender y echar fuera ese tipo de demonios? Tú y yo tenemos que ser buenos administradores de los dones que Dios nos dio. Porque si no somos buenos administradores, viene juicio de Dios para con nosotros. Pero ahora me interesa algo, me llama la atención, me estremece esto que hace Esther. Y entra en ayuno para que la dirección de Dios llegue a ella y sepa utilizar el don. Porque cuando nosotros leemos del versículo 15 en adelante, mira lo que le manda decir Esther a Mardoqueo, su tío. Le dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Excelente. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Cuando tú entras en una etapa de ayuno, tú sabes cómo vas a ser dirigido y dónde vas a ir. Porque los dones, vuelvo y repito, no son nuestros, los dones son de Dios. Los dones los reparte el Espíritu Santo. Pero muchos adquieren los dones de conocimiento, dones de revelación, y los agarran para ellos, los agarran para su propósito, los otros los agarran para enriquecerse. Los dones no son para enriquecernos. Los dones son para distribuirlos y enseñar a otros, y exhortar a otros, levantar a otros, sanar a otros, restaurar a otros con ellos. Porque esa es la voluntad de Dios. Para eso se nos fueron dados. Tú no puedes, por mucho que quieras, ir a hacerle una liberación a una persona si el don de liberación no va contigo, si el Espíritu Santo no te guía. Porque es que tú no sabes si esa demonización que tiene esa persona es trato de parte de Dios. Entonces tú tienes que entrar en ayuno y en oración para ir a utilizar ese don con esa persona. Por eso fue que los discípulos no pudieron echar el espíritu sordo, mudo, epiléptico que tenía el muchacho. Jesucristo les dijo que habían géneros que no salían sino con oración y ayuno. Porque cuando tú ayunas, tú le pides la dirección al Espíritu Santo y Él te guía a toda verdad. Entonces te dice por qué está así y qué tienes que hacer. Hay liberaciones que tú las haces solamente con una alabanza. Hay liberaciones que nosotros hemos hecho solamente con entrar a la casa.
y decir, la paz del Señor llega a esta casa y la persona es libre. Hay liberaciones que tocan con más tiempo y confrontar a la persona con la palabra, porque el Espíritu Santo revela qué ha hecho esa persona, qué puertas le ha abierto al diablo y qué hay en su corazón. Hay diferentes tipos de liberaciones que el Espíritu Santo es el único que te puede guiar, y para que Él te guíe a tú caminar efectivamente en el llamado que tienes a través del don que Él te ha dado, tienes que ayunar. Tienes que ayunar, porque hay carnalidad en nuestros corazones que no nos permiten caminar en la voluntad de Dios. Por eso hay que enfrentar el llamado. Enfrenta tu llamado y no te escondas como quiso hacer aquí Esther, porque no escaparás del juicio de Dios. Muchos no saben, no disciernen, no tienen la capacidad de saber que tienen que quebrantar la carne, que estar en un tiempo de oración y de ayuno para ser guiados y ir con efectividad a cumplir el propósito de Dios. Esther, después del ayuno de los 3 días, vino, llamó al rey, lo mandó a llamar, entró a su presencia. El rey le cedió el cetro, tocó el cetro. Ella lo invita a comer. Lo invita a comer. Y al segundo día viene y le dice al rey que vuelva a comer a su casa. Porque Esther vivía en una parte y el rey vivía en el palacio. Solamente cuando el rey quería tenerla o estar con ella, la mandaba a llamar. Esa era la ley persa. Y ellos en ese tiempo eran esclavos. Estaban sometidos. ¿Por qué? Por el pecado. Pero la gracia de Dios se derrama cuando nosotros ayunamos, así como se derramó en Esther. Cuando ella entendió a través de la exhortación de Mardoqueo que tenía que enfrentar el llamado, porque para eso había sido designada por Dios a ser reina. Tú has sido designado, has sido designada, has sido ungido y ungida de parte de Dios para establecer el reino de los cielos en cualquier lugar donde tú estés, donde vayas. Por eso somos ungidos. Por eso tenemos diferentes dones, cada uno. Y el don va con el llamado. Enfrenta tu llamado. Y no te escondas, porque no escaparás del juicio de Dios. ¿Qué hizo el rey? El rey no cambió el edicto porque él no podía cambiarlo. Pero el segundo día, en la segunda comida, el rey crea otro edicto donde los judíos podían defenderse y pelear. Y los que han leído esta historia se dan cuenta que los judíos no perecieron. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pelear las batallas. Nosotros tenemos que pelear con la unción que Dios nos da. Después del ayuno, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Lo único gratis que nosotros tenemos es la salvación. Y en el pueblo de Dios hay mucho cobarde. Hay mucho despantalonado que no se enfrenta a las situaciones que Dios le presenta en la vida. Por eso no suben de nivel, por eso viven estancados, por eso muchos viven frustrados, porque no ven las promesas que les han llegado de parte de Dios a través de algún profeta, de algún hombre o mujer de Dios. ¿Tú crees que Dios te las va a tirar y te las va a soltar así? No. Hermanito, hermanita. Tú tienes que caminar en ese llamado con la visión y la certeza, la seguridad de que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de la venida. Pero en ese proceso vas a tener batallas, vas a tener luchas. Pero tú sabiendo que el Dios Todopoderoso
que ya venció, está contigo, caminarás siempre en victoria, porque la fe de Dios, la fe en Dios, es la que te lleva a la victoria. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo de Israel fue salvo en esa batalla, el tercer día. La gracia de Dios en Esther, a través del ayuno, la llevó a hacerle 2 comidas al rey. Cuando tú ayunes, cuando apliques el don que tienes para el reino de los cielos, no para tu gloria, para la gloria de Dios, cuando comiences a ser dirigido, dirigida por el Espíritu de Dios y enfrentes tu llamado y dejes de esconderte en los problemas del mundo, en las cosas que ocurren en tu casa, en la economía, en las finanzas, entonces vivirás en gracia y en gran victoria, porque el Dios Todopoderoso peleará por ti. Enfrenta tu llamado y no te escondas, porque no escaparás del juicio de Dios. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Señor, gracias te doy por esta palabra. Padre, permite que todo oyente, que todo aquel que la escucha en esta hora, Señor, la viva, la reciba en su espíritu, Señor. Abre nuestros espíritus para que podamos vivirla, Señor, para que podamos caminar en ella, Señor, para que podamos enfrentar con gallardía, con ahínco, sabiendo que tú estás con nosotros, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Para que usemos el don o los dones que tú estableciste en cada uno de nosotros, conforme a tu perfecta voluntad. Para que seamos administradores, buenos mayordomos de toda aquella unción, Señor, que tú implantaste en nosotros para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Para que tengamos una vida de oración más profunda. Para que ayunemos, Señor, por todas aquellas situaciones que no entendemos, pero de la cual tú tienes solución. Porque tu Santo Espíritu es el que nos guía, el que conoce, el que escudriña y el que nos lleva a toda verdad. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos alabanza. Te bendecimos, Señor, por ese llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, porque tú nos haces valientes y esforzados para no escondernos, sino que caminemos conforme a lo que tú nos ordenas, conforme a lo que tú nos revelas, conforme a las visiones que tú nos das en sueños, Señor. Haz tu pueblo más obediente, Señor. Haznos más obedientes para que no se atrase, Señor, todo el propósito que tú tienes para nosotros y que las bendiciones sigan fluyendo, Padre mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro que todo aquel que escuche esta palabra, la viva, será bendecido por ti. Lo declaro hecho. Y que del norte, sur, oriente y occidente vendrán las bendiciones, la prosperidad, la unción. Porque ningún soldado puede ir a la guerra a sus propias expensas, dice tu palabra, Señor. Tú eres el que provee, tú eres el que bendice, tú eres el que unge, Señor. Tú eres el que prepara. Declaro a todo hermano que viva conforme a tu voluntad y a esta palabra, bendecido. En el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo,
y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el Dios de los cielos te ayude a enfrentar tu llamado. Dios te bendiga.